Amén. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? No. ¿A cuánto les gustan los bienes de enseñanza? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria al Señor. Ok, yo quiero, este es un tema que me encanta porque está sujeto a discusión. Si yo le pregunto a uno de ustedes, dos personas que se levanten y me digan, si yo te pregunto cuál es el profeta más grande que existió, ¿cuál nombre tú me mencionarías? Dos personas que se levanten y digan el nombre, tranquilo, no voy a reprender a nadie. Jesucristo. Digo, sacando a Jesús, ¿no? Ya Jesús es, tú sabes, otra cosa. Dos profetas de los que están en la Biblia que tú consideres es el más grande, el que más poder tenía. ¿Cuál es? Elías. ¿Quién más dice otro? Eliseo. Jeremías. ¿Quién más dice uno más? Uno más que diga cualquier profeta que usted considere para usted era el profeta más grande que existió. Samuel. Ok, hoy vamos a hablar de eso. Y me encantan las respuestas que dieron. Porque hay un profeta en la Biblia que ha sido objeto de discusión. Discusión para aquellos que dicen no puede ser. Habían profetas más grandes que él. Pero, ¿cuántos creen en la Biblia? Pregunta tonta, ¿no? Hay un profeta de la Biblia que sobresale a todos los demás. Y yo quiero explicarte esta noche por qué es así. Hay un profeta que la Biblia dice que preparó el camino de Jesucristo. Preparó el camino de Jesús. Dios lo envió con ese propósito, nació con ese propósito. Y la Biblia me dice a mí que no había más grande que él. Y sí, trae discusión. Porque cuando leemos a los profetas, nos damos cuenta que muchos de ellos hicieron grandes cosas. Pero la Biblia no me dice que fueron los mejores profetas que existieron. Sirvieron al Señor, fueron poderosos, tenían poder, demostraron el poder que Dios les dio. Pero la Biblia dice que no fueron profetas más grandes. Y cuando se habla de Juan el Bautista, vamos a verlo con la Biblia. La Biblia nos explica por qué se dice que fue el profeta más grande nacido de mujer. Y todos los otros también nacieron de mujer. Elías tuvo padres. Isaías, Jeremías, Daniel, grandes profetas. Pero la Biblia dice que no había otro nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Usted puede decir lo que usted quiera,
y yo lo respeto su opinión. Pero la Biblia dice, no, Jesús dice, vamos a verlo, que nacido de mujer, no hubo otro como Juan el Bautista. Y al entrar al estudio de Juan el Bautista en la Biblia, salen los motivos del por qué Jesús dijo eso. Pero yo quiero que veamos, antes de entrar a esos detalles, que Dios preparó el camino a través de ese hombre. Tenía una vida diferente al resto. Su alimentación era diferente a las personas comunes. Su vestimenta era diferente. Pero la Biblia dice que estaba lleno del Espíritu de Dios. Así dice la Biblia. Y yo saqué varias cosas, varios motivos por el cual Juan el Bautista fue el más grande profeta. ¿Cuántos quieren saber eso? Pero primero vayamos a lo que dice la Biblia en cuanto a él. Vaya por favor conmigo en su Biblia al libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. ¿Lo tiene? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. ¿Cómo era Elizabeth? Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Cómo será? No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Oye esa. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor para preparar un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoce? Aquí la dañó el profeta. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel,
que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora por tonto quedarás mudo. Ese de tonto lo pongo yo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y a continuación, la Biblia habla de lo que hizo este mismo ángel con María. Dice, al 6º mes, ¿a qué mes? El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora, por favor, pase al versículo 36. Porque ahí fue donde el ángel llegó, donde María le dio la noticia maravillosa de que ella fue escogida para llevar en su vientre al Hijo del Hombre. Y dice el 36. Y he aquí, hablándole el ángel a María, le dice el ángel, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuánto creen eso? Aleluya. Entonces María dijo, he aquí tu sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora vaya al versículo 56. Porque después de eso, la Biblia dice que María, con los problemas que le trajo el ángel a su vida, recuerden que ella estaba desposada con José, se iba a casar con él, y el ángel la metió en un revolú con eso. Ella no sabía qué hacer y se fue donde su parienta. Y dice el 56. Y se quedó María con ella, con Elizabeth. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Y después se volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban como el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, todavía estaba mudo, Zacarías. Entonces preguntaron a su padre cómo se quería llamar y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas estas cosas. Y los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues es este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a la palabra fiel y digna de ser recibida por todos
los que estamos aquí. Les decía que quiero hablarles de varias cosas por las cuales Jesús, porque fue Jesús quien lo dijo, no existió otro profeta nacido de mujer que sea mayor que Juan. El primer punto que yo veo es que cuando el ángel se acercó a María para darle la buena nueva de que ella sería favorecida para llevar en su vientre al Hijo de Dios, también le habló de Juan el Bautista. Mi hermano, ese es un privilegio que nadie tuvo. Cuando el ángel vino a María para decirle darle esa maravillosa noticia, la Biblia dice que ahí mismo, hablando con María de eso, le habló de su parienta, que tenía 6 meses de embarazo para entonces. Es decir, que cuando el ángel habló con María, también le habló de Juan. Y la Biblia dice que María se quedó donde Elizabeth, ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que se quedó prácticamente hasta que Juan nació. Porque cuando ella llegó donde Elizabeth, ya tenía 6, dice el ángel. Y ella se quedó 3. Así que ella se quedó prácticamente para ver nacer a Juan. Y después se volvió a su ciudad. La discusión que se da en este tema en cuanto a Juan el Bautista con los demás profetas es que los demás, todos conocemos cómo Dios los usó en milagros, prodigios y grandes mensajes. Podemos hablar de Elías, de Jeremías, de Isaías, de Daniel. Personas que Dios usó con milagros. La Biblia dice que Elías mató 450 profetas de Baal. La Biblia dice que por la palabra de Elías, varias caballerías de 50 personas fueron consumidas por fuego que cayó del cielo. Cuando hablamos de, por ejemplo, de Daniel, nos damos cuenta que Daniel profetizó el nacimiento exacto de cuándo vendría el nacimiento de Jesús. Profetizó los reinos de la tierra, cosa que se está dando todavía. Pero cuando vamos a Juan el Bautista, ¿alguien recuerda algún milagro que hizo? La Biblia no muestra que Juan haya hecho milagro alguno. Y ese es el tema de discusión de muchos al cuestionar eso. La Biblia no registra que Juan haya hecho algún milagro. Y tampoco registra que Juan el Bautista haya sido de aquellos que profetizaba a cada rato como otros, como muchos otros que se mencionan en la palabra, en las escrituras. Por el contrario, la Biblia cuando habla de Juan nos enseña que le cortaron la cabeza. Él degolló a 450 y lo degollaron a él también. La Biblia registra que aún Juan el Bautista tuvo dudas si aquel que él bautizó era el Mesías o no. Porque él no entendía por qué si Jesucristo, que es el Mesías, estaba por ahí, por qué él estaba preso.
Juan no lo entendió. Pero la Biblia dice, vaya conmigo por favor a Mateo 11:11. Mateo 11:11, Jesús hablando. ¿Lo tiene? Dijo Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso lo dijo Jesús. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Fue Jesús el que lo dijo. Es decir, Elías, Eliseo, Daniel, los amigos de Daniel y todos estos grandes hombres de Dios, usados por él con milagros y prodigios y señales, dijo Jesús, no fueron mayores que Juan el Bautista. Eso Jesús fue el que lo dijo. Así que no podemos cuestionar lo que Jesús dijo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús llegó a mencionar esa célebre frase en favor de Juan el Bautista, su pariente? Porque ustedes recuerdan que después de Malaquías, Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Luego de ello, la Biblia dice que hubo 400 años de silencio. 400 años en donde Dios no habló. No había profetas después de Malaquías. Y cuando finalmente Dios levanta a un profeta, levantó a Juan el Bautista. Lo levantó de una pareja anciana. Zacarías y Elizabeth dice que era de edad avanzada. Ella era estéril, pero eran irreprensibles. Así que cuando Dios los escogió a ellos, tal vez no había otra pareja más digna de dar a luz a quien iba a preparar el camino de Jesús que ellos. Tal vez no habían otros más dignos que ellos. Porque cuando la Biblia dice o resalta que ellos eran irreprensibles, es decir, no había tacha en ellos, no había de qué comentar o qué murmurar sobre ellos, tenían una vida intachable. Fieles al Señor a pesar de su edad y de su condición. Mi hermano, el anhelo de toda mujer algún día es tener hijos. Y yo no sé cómo estaba el sentimiento de Elizabeth, ya anciana, al no tener hijos. Pero la Biblia dice que eran irreprensibles y fieles servidores en las cosas del Señor. Es decir, que Elizabeth, a pesar de su condición de estéril, no dejó de servirle a Dios con amor. Y eso es resaltable. Porque a veces cuando las cosas no nos salen como esperamos, murmuramos. Nos quejamos delante de Dios. Y la Biblia me enseña que esta mujer y su marido fueron fieles servidores. Pero tenían el anhelo y el deseo de ser padres,
Porque así se lo dijo el ángel que le apareció en el santuario. El ángel le dijo: Dios ha escuchado tu oración y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, al cual llamarás Juan. Y le dijo todas las bondades que tendría ese muchacho. También les dio instrucciones, al igual que Sansón: no beberá vino ni sidra. Y él hará que vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes. Que los rebeldes vuelvan al camino correcto. Esa era la misión de Juan. Preparar el camino para cuando llegara Jesús. Que lamentablemente, a pesar de sus oraciones que levantaban a Dios pidiendo un hijo, cuando finalmente el ángel se lo dijo, no lo creyó. ¿Qué te parece? Y el ángel dijo: por cuanto no me creíste, te quedarás mudo hasta que se cumpla lo que te acabo de decir. Y mi hermano, si usted presta atención a este pasaje, cuando el ángel se le aparece a Zacarías en el lugar santísimo, solamente le dijo: Zacarías, no temas. Tus oraciones han sido oídas delante de Dios, y le profetizó que su mujer le iba a dar un hijo. Pero la Biblia dice que él no se identificó. Es decir, él no sintió la necesidad de identificarse cuando vino a Zacarías, porque estaban en el lugar santísimo, un lugar donde nadie que no fuera sacerdote podía llegar hasta allá. Y cuando finalmente él ve el ángel delante de él en el lugar, entiendo que se asustara, pero que dudara de lo que el ángel le dijo. La sangre de Cristo. Y cuando él le pregunta al ángel: pero ¿cómo va a ser esto? Ya que no subo la loma. En panameño. Y mi mujer está vieja también. ¿Cómo va a ser esto? Cuando él dijo eso, entonces el ángel se identifica. Léalo para que vean. Cuando él dudó del ángel, o dudó de lo que el ángel dijo que iba a suceder en las vidas de ellos, entonces se tuvo que identificarse. Yo soy Gabriel. Y estoy delante de Dios, y él me envió a decirte lo que te acabo de decir. O sea, tuvo que identificarse el ángel por la duda de Zacarías. Al principio el ángel pensó: bueno, él me va a ver, él va a creer, porque esto no es un lugar cualquiera. Está en el lugar santísimo. Pero le salió la duda al viejo. Y el ángel se tuvo que identificar. Y eso trajo consecuencias, por supuesto. Mudo te vas a quedar hasta que se cumpla lo que te acabo de decir. ¿Por qué Juan el Bautista, de acuerdo a Jesús, fue el mayor de todos los profetas? Porque todos, mencione usted el profeta, todos hablaban de la llegada del Mesías en el futuro, de una forma u otra. Pero solo Juan pudo decir: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él fue el que tuvo el privilegio de anunciar el inicio del camino de Jesucristo, del camino evangelístico de Jesucristo. Ese privilegio no lo tuvo ningún otro. Como también Juan el Bautista se llevó el privilegio de bautizar al Hijo del Hombre.
Un privilegio que ningún profeta que usted mencione tuvo. Solo él pudo llevarse ese privilegio. A pesar de que tiempo después la duda le sobrevino la duda a él también, al mismo Juan el Bautista. Tanto así que tuvo que mandar discípulos a Jesús para preguntarle si él era el Mesías o estaban esperando a otro. Y usted conoce la respuesta de Jesús. Dile a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos se levantan, los demonios salen. Lo que nos demuestra, mi hermano, que aun cuando él era un profeta privilegiado, también las dudas vinieron a él. Como le vino al mismo Elías. Usted conoce el pasaje. Después que mató a los profetas de Baal, la hija del diablo esa lo amenazó y salió huyendo. Porque, mi hermano, la duda en algún momento llegará a ti. Como pasó con estos grandes hombres. Y cuando hablamos de grandes hombres, como ejemplo Elías, nos damos cuenta de las cosas maravillosas. No, y Eliseo, no hablemos de Eliseo, que hizo el doble de milagros que hizo su maestro Elías. Elías, ya usted sabe que Dios lo vino a buscar y se lo llevó. No vio la muerte. Así que cuando hablamos de quién fue el profeta más grande, uno dice, pero Juan el Bautista no hizo ningún milagro. ¿Por qué Juan es más grande? Juan es más grande porque después de 400 años de silencio, Dios dispuso que fuese Juan y no otro el que preparara el camino de Jesucristo. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Así que primero, el ángel que vino a hablar con María mencionó a Juan. Porque al mencionar a Elizabeth, que estaba embarazada de 6 meses, estaba hablando de Juan. Eso es un privilegio. Él no solo vino a María a darle la buena noticia, sino que también vino a decirle que hay alguien que vendrá primero que Jesús, que vendrá a prepararle el camino al que tú vas a tener. Ese es un privilegio que tuvo Juan. Que el ángel en un momento tan importante como darle a María la noticia de que concebirá al Hijo de Dios, también le habló de quién iba a venir primero a preparar el camino de Jesús. Pero ¿cuál es el mensaje? Ok, Juan no hizo ningún milagro. Y Juan dijo, que fueron de las pocas cosas que Juan dijo, Juan el Bautista. Él dijo, vendrá uno, al que yo no soy digno de amarrar sus sandalias. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene lo hará con fuego. Pero, ¿cuál fue el gran mensaje de Juan el Bautista? Que seguramente fue uno de los motivos por el cual Jesús dijo, ese, nacido de mujer, no había otro más grande que él. ¿Quiere saber dónde está? Vaya conmigo al libro de Juan.
Y este es el punto central de este mensaje. Y con el cual terminamos también. Juan 3. Versículo 30. Juan 3:30, subráyelo en su Biblia, si lo puede subrayar. Estas fueron palabras de Juan el Bautista, que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros mientras tengamos vida y existencia. Juan dijo: es necesario, alguien diga es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese es el gran mensaje que dejó Juan el Bautista. Un mensaje que debe durar hasta la eternidad, hasta que Cristo venga. Y que debe reinar en los corazones de todos los cristianos. Él dijo: es necesario que Él, hablando de Jesucristo, crezca en nuestras vidas, pero, que fue el término que Él usó, pero, no dijo y, dijo pero, que yo mengüe. Juan dijo: es necesario que ese hombre, cuando Él dijo, he aquí el que quita el pecado del mundo, es el que debe reinar en nosotros. Y el ego, la arrogancia, el creerse más que los demás, el creerte que sabes más que los otros, debe menguar en ti. Y me encanta porque Él dijo que es algo que es necesario. Que nosotros hagamos que Cristo esté en nosotros. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque como cristianos, seguidores de Jesús, debemos procurar. Pero Juan dijo: es necesario que Él crezca. Es decir, que nosotros cada día nos parezcamos más a Jesús. Y que nuestra arrogancia, nuestro yo, nuestros planes, propósitos y metas sea secundario y que pongamos a Dios por primero en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo aquí? Dale un aplauso al que vive. Aleluya. Dios desea que nosotros, todos los que estamos aquí, muramos a las cosas terrenales. A veces nos apegamos mucho a las cosas materiales y ponemos a Dios por segundos y terceros lugares. La Biblia dice que Juan el Bautista comía grillos y miel silvestre. Su vestimenta no agradaba a los que lo veían. Algunos lo tildaban de loco por su manera de ser, por las cosas que comía en el desierto. Pero la Biblia dice, cuando el ángel le dijo a Zacarías que tendría un hijo, le dijo: él será grande delante de Dios. Él hará que muchos vengan a los caminos de Jesucristo. Como en efecto ocurrió. Mi hermano, la Biblia dice que cuando Jesucristo emerge como el Mesías delante de Él y Él lo anuncia,
Él no tuvo ningún reparo en decirle a sus discípulos que tenían en el momento, síganlo a Él. Ya no me sigan a mí, síganlo a Él. Él es el que los puede llevar a vida eterna, yo no. No tuvo envidia, no tuvo ningún malestar de que sus discípulos lo dejaran a Él por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue consecuente con lo que dijo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Él menguó y le dijo a los que le seguían en el tiempo, ya no me sigan a mí, síganlo a Él. Y después cuando Herodes lo tenía preso, que Salomé le hizo el baile aquel, y su mamá, la hija del diablo esa, le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista no tenía, mi hermano, si usted lee a Juan el Bautista, no tenía pepitas en la lengua tampoco. Era pariente de Jesús. Y cada vez que veía a Herodes le decía, andas con la mujer de tu hermano, eso no te es lícito. ¿Cuántos conocen el pasaje? No es que el pastor sea bochinchoso, sino que está en la Biblia. Herodes se metió con la mujer de su hermano. Se la quitó a su hermano, Herodías. Y cada vez que Juan lo veía se lo decía en la cara. Pero como Herodes le tenía miedo, tenía temor, tenía un temor reverencial a Juan el Bautista, lo tenía preso. No lo quería matar, porque le tenía miedo, sabía el poder que tenía Juan y que le decía la verdad. Pero como Herodías, la mujer que andaba ahora con Herodes, le tenía un odio africano a Juan el Bautista, le dijo a su hija, báilale, que él te va a decir, pídeme lo que quieras. Ya lo conocía. Y Salomé vino y usted sabe. Le hizo el baile aquel, deslumbró al rey y pasó exactamente lo que Herodías sabía que iba a pasar. Le dijo, pídeme lo que quieras, te doy la mitad del reino si quieres. Ella dijo, no, pídele la cabeza de aquel que me tiene cansada, martirizándome con aquello. Y a pesar de que Herodes no quería, no le quedó otra. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué un hombre tan grande que Jesús dijo que nacido de mujer no hay uno mayor que él y mira cómo murió? Se lo preguntaremos a Dios a Jesús cuando lleguemos al cielo. Pero todo ocurre en la perfecta voluntad de Dios. La Biblia no me enseña por ningún lado. Yo he leído, mi amigo, yo he leído muchas veces la Biblia. Y la Biblia no me enseña que Jesús caminara con Juan. La Biblia no me enseña eso. La Biblia dice que solamente lo bautizó, hola y adiós. Él se fue a hacer su ministerio, escogió sus discípulos y Juan hizo su vida como siempre aparte. Es más, cuando le cortaron la cabeza a Jesús, ni siquiera lo fue a ver a la cárcel. Eran familia. ¿Por qué pasó eso? Se lo preguntaremos a Jesús. Pero Jesús, a pesar de eso, cuando le llegó la oportunidad para hablar de Juan el Bautista, dijo eso. De los nacidos de mujer, ninguno, incluyendo a Elías, Eliseo, mencione usted. Ninguno
fue mayor que Juan. Y es que Juan tuvo privilegios que ninguno de ellos tuvo. Ninguno. Le dijo a María lo que iba a pasar y no dejó de mencionar a Juan el Bautista, no dejó de mencionar a Elizabeth, que traía a Juan en su vientre ya. Dejó esa célebre frase. Esa frase que como cristianos debemos siempre recordar. Nosotros debemos menguar y dejar que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Mi hermano, tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de conversar debe reflejar que Cristo está creciendo en ti. Que ya no vives tú, sino que Él vive en ti. Gran frase célebre que dijo aquel hombre, Juan el Bautista, el que comía grillos, miel silvestre, tal vez no olía bien, vestía de una manera extravagante, lo tenían por loco, pero seguramente es un hombre que está en el cielo. Fue un hombre que preparó el camino de Jesús, no tuvo envidia de que sus discípulos lo dejaran por irse por Jesús, porque él sabía a qué venía. Y lo que él nos enseña es eso. En este camino, mientras más nos llenemos de Cristo, estaremos bien. Si ponemos a Jesucristo por primero en nuestras vidas. Y mi hermano, es fácil detectar en muchos quién es primero en su vida. Porque si Jesús es primero en tu vida, tú debes tener permanentemente tiempo de oración. Tú debes amar la casa de Jesús. Tú debes amar a los perdidos y traérselos a los pies del Señor. Aleluya. Yo oro, créeme, oro siempre por esto. Yo le digo a Padre, Padre, pon en el corazón, porque si no está en el corazón, no lo vas a hacer. Pon en el corazón de tus hijos amar tu casa. Que estar en tu casa sea un deleite, una obligación agradable. Y que, como decía Bermúdez, que me encantó verlo, escucharlo hoy. Me encantó escuchar a Bermúdez esta noche. Amar a las personas. No puedes tener rencor por alguien, aunque sea tu enemigo, aunque te haya hecho trastadas, haya hablado mal o bien de ti. El espíritu nuestro debe ser diferente. Nosotros debemos amar, como dice la Biblia, a nuestros enemigos. Porque eso significa que Cristo vive en nosotros. Mi hermano, si tú quieres máscara contra cabellera, quiere decir que todavía no has mermado a tu yo. Tenemos que mermar. Tenemos que cada día pedirle a Dios que nos haga más humildes, que nos haga más susceptibles, más sensibles a su palabra.
y que recordemos lo que Juan el Bautista dejó. Y por lo cual Jesús lo resaltó tanto. Es necesario, indispensable que Jesús crezca en nosotros. Que eso se refleje cada año que pasa, tú debes ser más lleno de Jesús. Porque se supone que tú estás buscándole todo el tiempo. Lo que significa que cada día que pasa, si tienes tiempo de oración, de lectura de la Biblia, vienes aquí a su casa, debes estar llenándote de Él. Y si estás lleno de Él, hay otras cosas en las cuales evitarás. Ponte de pie. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y él decía que él tenía por basura todas aquellas cosas que había logrado materialmente hablando, por conocer o llegar al conocimiento de Cristo. Esa, sin que las otras cosas dejen de ser importantes también, debe ser nuestra meta. Las cosas de Dios primero. Eso no quiere decir que tú no seas buen estudiante, que tú no seas el mejor trabajador donde estés, que tú no seas el mejor cristiano aquí en la iglesia y que no seas el mejor cristiano fuera de la iglesia. Pero Dios primero. Y eso Juan el Bautista, la Biblia me enseña que lo tuvo claro. Él dijo, he aquí, ese que viene aquí caminando hacia mí, ese es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y a sus discípulos, Juan no tuvo problema. Sus discípulos lo dejaron, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque se fueron a seguir a Jesús. ¿Y tú crees que Juan se llenó de ira por eso? Al contrario. Él los animó, vayan con él. Vayan con él. Por eso Juan, porque ninguno no tuvo ese privilegio de estar cerca de él, de bautizarlo. Que es el gran legado que Juan nos dejó a nosotros. Así que nunca olvides Juan 3:30. Es necesario que Cristo crezca, pero, y cuando él dijo pero significa porque tenemos problemas como seres humanos para menguar, porque nos gusta resaltar, nos gusta recibir elogios, nos gusta la palmadita en la espalda. Eso es arrogancia, no es humilde. Debemos aprender a ser humildes. Pero la Biblia también dice que no te consideres menos, más allá de lo que debe ser. O sea, valórate, sí. Pero valora más tu conocimiento en Cristo que tus logros personales. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo fuerte, aleluya. Gloria a Dios.